y estas las vamos a socializar con ustedes por YouTube, las voy a grabar, las voy a subir, entonces ustedes las van a encontrar ahí en YouTube para que ustedes manejen o tengan como refrescar o como quitarse dudas dado el caso que las tengan, ¿ok? Entonces aquí trazamos la línea horizontal, vamos a trazar la larguita, listo. Tenemos una línea horizontal y una línea vertical. La línea horizontal la vamos a llamar la línea X, la línea vertical la vamos a llamar la línea Y, ¿ok? Y y X, ¿ok? Aquí hay un punto de unión de las dos líneas, que es el punto vértice entre las dos líneas. Desde ese punto vértice vamos a comenzar a medir el cuello. Si llego por algún motivo a ir muy rápido, me hacen el favor y me lo dicen, ¿ok? Comenzamos con el cuello. El cuello tiene 35 centímetros de cuello, ¿ok? Vamos a dividir 35 en 6 porque vamos a buscar la sexta parte. 35 lo vamos a dividir en 6, que viene siendo igual como a 5.6 o 5.7. Háganme de favor, ustedes con una calculadora ahí me dicen si tengo o no tengo razón. Entonces dividimos 35 centímetros, que es el contorno del cuello, lo vamos a dividir en 6, que es la medida que nosotros estamos necesitando. Estaba equivocado, son 5.8. 5.8. ¿Ok? Para buscar la sexta parte de esta medida, en este caso que va a ser el cuello, dividimos el contorno del cuello por la cantidad de partes que nosotros queremos sacarla. En este caso va a ser la sexta parte. ¿Ok? Tenemos el punto vértice. Sobre la línea Y, vamos a medir la sexta parte del cuello, que es igual a 5.8 milímetros. ¿Ok? Entonces medimos desde el punto vértice, o en el punto vértice, perdón, desde la línea X sobre la línea Y, la sexta parte del cuello, que son 5.8 centímetros. Los medimos ahí y los marcamos. La sexta parte del cuello. Ahora vamos a medir sobre la línea X, desde la línea Y, en el punto vértice, la sexta parte del cuello, la medimos sobre la línea Y, sobre la línea X hacia abajo, perdón. La sexta parte del cuello, sexta parte del cuello. Sobre la línea X, después de que nosotros medimos la sexta parte del cuello, lo aumentamos 2 centímetros. Se los marcamos. ¿Ok? Repito, sobre la línea Y medimos la sexta parte del cuello. Sobre la línea X medimos la sexta parte del cuello más 2 centímetros. ¿Ok? Una vez tengamos nosotros ya estas dos medidas, sobre la línea Y, desde la sexta parte del cuello que nosotros acabamos de marcar, vamos a medir el largo del hombro. Hombro tiene 12 centímetros. Entonces vamos a medirle el largo del hombro, y a este largo del hombro debemos de aumentarle costuras. ¿Ok? Las costuras que normalmente puede ser entre 1 centímetro y 1,5 centímetros, lo voy a aumentar 1 centímetro. Medimos desde la sexta parte sobre la línea Y el largo del hombro más 1 centímetro. Hombro más 1 centímetro. ¿Ok? Una vez tengamos nosotros medido el largo del hombro y el aumento para las costuras, le vamos a bajar 3 centímetros, y esa se va a llamar caída de hombro. Esta parte se va a llamar caída de hombro. De hombro. Una vez tengamos ya definido el punto donde nosotros marcamos largo del hombro
más la costura, en ese punto bajamos 3 centímetros. Esos 3 centímetros es como una regla general, ¿sí? Hay personas que tienen los hombros caídos o muy caídos, o hay personas que tienen los hombros muy altos o muy rectos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una prenda que es sobre medidas, debemos de tener en cuenta la caída del hombro que esa persona necesita, ¿ok? En este caso, el estándar son 3 centímetros. Bajamos 3 centímetros. Una vez bajemos los 3 centímetros, los vamos a unir con el punto donde nosotros marcamos el largo del hombro más 1 centímetro. ¿Ok? Ahí los marcamos. Después de que nosotros tengamos ya definido la caída del hombro, vamos a bajar la mitad del cuello. El cuello tiene 35 centímetros. La mitad de 35 serían 17.5 centímetros. ¿Ok? Desde el punto donde yo marqué la caída del hombro, bajamos la mitad del cuello, 17.5 centímetros. Los marcamos. Repito, escuadramos desde la línea X, escuadramos la línea el punto que nosotros acabamos de marcar, que es la mitad del cuello, y tenemos la línea de busto. Una vez tengamos la línea de busto definida, ubicamos la regla escuadra sobre la línea de busto y la vamos a escuadrar hacia la caída de hombro. ¿Listo? La escuadramos desde la línea de busto hacia la caída de hombro. Y ahora unimos la caída del hombro con el punto donde nosotros marcamos la sexta parte del cuello, la unimos. Entonces ya tenemos el ángulo de la parte de arriba. Tomamos una regla sisa, les voy a enviar esta regla sisa para que ustedes la tengan y ustedes trabajen. Tomamos la regla sisa tiene una parte más curva, una parte menos curva. La parte más curva la ubicamos en este sentido, que la punta de la regla continúe paralela con el ancho del hombro que trae acá, ¿ok? No puede quedar en este sentido o en ese sentido, no, que la regla continúe. Si ustedes observan acá, la regla continúa paralela con el hombro y trazamos el hombro, perdón, trazamos el gollete o escote. ¿Listo? Talle de espalda y talle delantero. Talle de espalda 42, talle de espalda, según la tabla del SENA 42, talle delantero 44. Medimos desde el punto vértice, donde se une la línea X con la línea Y, talle de espalda y talle delantero. Ahora vamos a marcar el largo total, son 62. Medimos 62 centímetros y lo marcamos. ¿Ok? Después de que nosotros tengamos ya medido los 62 centímetros, que es el largo, vamos a medir 2 centímetros para dobladillo. 2 centímetros para dobladillo. Y luego pasamos y medimos la diferencia que hay entre los dos talles. En este caso son 2 centímetros. Y medimos y marcamos ahí la diferencia de los dos talles. ¿Ok? Repito, marcamos el talle de espalda, talle delantero, la medida de largo total, más 2 centímetros para dobladillo, más 2 centímetros, que en este caso es la diferencia que hay entre los dos talles. ¿Ok? Bueno, una vez tengamos ya definidos estos puntos, vamos a escuadrar los talles. Desde la línea X los escuadramos. Escuadramos la línea donde marcamos el largo total. Vamos a escuadrar. Escuadramos el punto donde marcamos los 2 centímetros de dobladillo. ¿Sí? Lo escuadramos haciéndole una línea larga. Y escuadramos el punto donde nosotros marcamos la diferencia de los dos talles, pero esta marca va a ser una marca corta, no va a ser una marca larga.
¿Ok? Repito, escuadramos talle delantero, talle de espalda, medida de largo total, donde medimos nosotros el dobladillo y hacemos una escuadra corta de donde marcamos la diferencia de los dos talles. ¿Ok? Cuando tengamos esto ya aquí definido, entonces nos vamos y comenzamos a trabajar con el busto. El busto. De busto tiene 88. La cuarta parte de 88 son 22. Medimos desde la línea centro, que es la línea X, sobre la línea de busto, medimos 22 centímetros más costuras. En este caso sería 1, entonces 23. ¿Ok? Nos vamos a la línea de cintura, que son los dos talles. De cintura tiene 64. La cuarta parte de 64 serían 16, si no estoy mal. ¿Sí? La mitad de 64 serían 32, la mitad de 32 serían 16. Entonces medimos 16 centímetros más 1 centímetro de costura. ¿Ok? Tiene 64 centímetros de cintura. Vamos a sacar la cuarta parte, serían 16 centímetros. ¿Ok? Luego nos vamos a la medida de contorno de cadera. Contorno de cadera no lo anoté. Contorno de cadera son contorno de cadera. Contorno de cadera dice aquí que tiene 92. Entonces medimos. Contorno de cadera son 92 centímetros que tiene de cadera. Vamos a dividirlo en 4 y aquí nos da la mitad de 92 son 46 y la mitad de 46 son 23. ¿Ok? Entonces medimos cuarta parte de contorno de cadera serían 23 centímetros más 1 centímetro para costura. ¿Ok? Los marcamos ahí. Quitamos esta información de acá. Repito. Unimos el punto donde marcamos la cuarta parte del busto con el punto donde marcamos la cuarta parte de la cintura. ¿Ok? Luego llevamos la regla de esta forma y unimos el punto donde marcamos la cuarta parte de la cadera con el punto donde nosotros marcamos la cuarta parte de la cintura. En ese momento nos queda aquí un ángulo y ese ángulo entonces lo vamos a minimizar con una regla sisa o con la misma regla curva. Lo minimizamos. Voy a quitar esto para que se alcance a notar acá la curva. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí lo tenemos. Ya definido. Nos vamos aquí a buscar la curva de la sisa. Desde la línea de busto, esta, subimos 6 centímetros. Los marcamos. ¿Sí? Desde la línea de busto, marcamos 6 centímetros. Ahí. Repito, desde la línea de busto subimos 6 centímetros y marcamos ahí. Una vez tengamos marcados los 6 centímetros ahí, desde la línea de busto que baja horizontal, vamos a medir 1 centímetro hacia adentro y lo marcamos. O sea, le quitamos 1 centímetro. ¿Ok? Subimos 6 centímetros y en ese punto le quitamos 1 centímetro. Tomamos la regla sisa por la parte más curva, la ubicamos acá, desde el hombro, pasando por el centímetro que le acabo de quitar y terminando en el punto donde yo marqué la cuarta parte de busto más la costura. Entonces, uno de este punto con este. Y ahí ya tenemos nosotros la sisa del delantero. Nos está faltando definir la parte de largo. Como ustedes se han dado cuenta, muchas veces hay personas que compran blusas, camisetas o algo así, mujeres sobre todo, ¿sí? Que la parte de adelante les va a quedar cortica, ¿sí? Queda muy alta la parte de adelante. Quiere decir que no tiene la caída. La caída delantera es la diferencia de los dos talles, ¿cierto? Esa es la caída que se debe dar en la parte de adelante
para cuando la niña o la mujer se ponga la camisa o la blusa o la camiseta, el busto le va a subir la camiseta, o le va a subir la blusa o le va a subir la camisa. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esta parte. Entonces unimos desde el punto donde nosotros marcamos los 2 centímetros para el dobladillo, con la regla en ese sentido, la parte más recta de la regla semicurva, la parte más curva. Lo ubicamos aquí en el costado, ¿ok? Y lo unimos con la medida que nosotros le dimos aquí, que fueron 2 centímetros en la parte delantera. Entonces aquí nos va a quedar una semicurva, ¿ok? Quito esto de acá. Aquí nos queda una semicurva. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Acá. Entonces continuamos acá. La línea de centro de espalda. La continuamos. ¿Ok? Ahora le vamos a aumentar al hombro, porque el hombro no puede quedar igual, delantero y espalda no puede quedar igual. Le vamos a aumentar aquí, medimos 2 centímetros, le marcamos 2 centímetros, 2 centímetros, se los marcamos. Una vez que tengamos esos 2 centímetros marcados, unimos esos dos puntos. ¿Ok? Una vez que ya hayamos unido los dos puntos de los 2 centímetros, prolongamos el hombro hacia la espalda y prolongamos el delantero desde el bollete hacia la espalda y prolongamos en el punto donde nosotros ya definimos el cuello, lo prolongamos hacia arriba y lo definimos ahí. ¿Listo? Ya cuando tengamos esto definido, ahora vamos a escuadrar desde el centro de espalda hasta el punto del hombro de espalda. Lo escuadramos y lo medimos ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora ya no sirve ningún marcador. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Estela, Natalie, Andrea, Alejandra, Magdalena. ¿No hay ninguna pregunta? Vamos a darle... ¿Camiseta no lleva pinzas? No, señora, la camiseta, esta no lleva pinza. Por eso les comento, este es el principio, el básico, y ya cuando vayamos a trazar la blusa sí va a llevar pinzas, pero sí es importante que ustedes le pongan cuidado a este trazo, que es el inicio para que pasemos a trazar la camisa o la blusa, ¿ok? Bueno, continuamos acá. Desde el punto que nosotros acabamos de escuadrar con el hombro, desde la línea centro de espalda, vamos a bajar 3 centímetros de gollete, 3 centímetros, ¿ok? Se los voy a marcar como para recordar. Entonces ubicamos la regla también de esta forma. Unimos el punto de inicio de hombro con los 3 centímetros que acabamos de marcar. Pero resulta que para la espalda también necesito darle el aumento para el cuello. Entonces le bajo 2 centímetros. Ya tenemos los 2 centímetros marcados acá. Y ubico la regla y le doy el escote. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el escote de espalda, el escote delantero, lo quito acá, y el escote delantero acá. Ahí está ya definido los dos escotes, espalda y delantero, para pegarle el cuello o el riti. Ahora nos vamos a la sisa. Recuerda que nosotros le subimos 6 centímetros y le quitamos 1 centímetro para esta sisa en la parte delantera. Ahora le vamos a devolver ese centímetro para la espalda. Le marcamos 1 centímetro y se lo devolvemos. Pero este lo vamos a marcar con la curva, la parte menos curva de la regla sisa. Lo ubico acá, desde el inicio que es el hombro, pasando por el centímetro que marqué y terminando en la profundidad de la sisa. Entonces lo marcamos. Y ahí le damos nosotros aumento a la espalda, que va a ser de 1 centímetro.
que fue el que nosotros le quitamos inicialmente en el delantero. Y en el largo, la camisa o la camiseta pues normalmente puede venir hasta acá, hasta el punto donde yo marqué el largo más el dobladillo, no más, largo más el dobladillo, hasta ahí. Pero si ustedes quieren hacer la camisa con cola, ¿sí? La quieren hacer la camisa con curva aquí en el costado, como ustedes quieran, ya ustedes pueden dejarle este aumento si quieren o se lo pueden quitar. Eso ya es cuestión del consumidor. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Y todo aquí, lo que es busto, cintura y cadera, queda igual. Las únicas variantes son aquí en el centro de espalda, el aumento que le dimos al hombro y el centímetro que nosotros le devolvimos después de haberse lo quitado en la parte delantera. Les repito, trazamos una línea horizontal que se llama la línea X y una línea vertical que se va a llamar la línea Y. Desde el punto vértice, sobre la línea X, medimos el largo de la manga. Dice que la manga tiene 65 centímetros de largo. 65. 65, uy, está largo toda esa manga. 65, listo. Medimos el largo, aquí me salí un poquito del tablero, pero ahorita le vamos a solucionar. Medimos los 65 centímetros. Pero resulta que este largo es la medida que va desde el hombro hasta el huesito, hasta acá, que es hasta donde debe ir la medida del largo de la manga, hasta este huesito que es donde comienza la muñeca. Y resulta que cuando nosotros medimos, tenemos aquí una parte que se llama puño, ¿ok? Ese puño debemos de tenerlo en cuenta. No podemos marcar el largo y el puño, no, debemos de marcar el largo y quitarle el puño. Le vamos a restar lo que nosotros le vayamos a poner de puño a la camisa, o a la blusa en este caso. Se lo vamos a quitar. Vamos a dejarle 6 centímetros de puño. Entonces son 65 centímetros de largo menos 6 centímetros de puño para el puño. Se lo marcamos. ¿Sí? Más 1 centímetro de dobladillo. Perdón, de costura. Entonces medimos largo menos el puño y le aumentamos 1 centímetro. O sea, o largo menos 5 centímetros para dejar el puño de 6, como ustedes me quieran entender. ¿Ok? Entonces aquí yo prolongo la línea y ya tengo definido el largo de la manga. ¿Ok? Teniendo en cuenta el puño, siempre tenemos que tener en cuenta el puño. Desde el punto vértice sobre la línea Y, vamos a medir la mitad del cuello. En este caso el cuello, recuerde que tiene 35 centímetros y la mitad de 35 lo dividimos en 2 es igual a 17,5 centímetros. ¿Ok? 17,5 centímetros desde el punto vértice. Medimos la mitad del cuello. La mitad del cuello. Si ustedes quieren, eso es gusto del consumidor, le aumentamos 1 centímetro o 2 para costuras. Muchas veces no hay necesidad de esto. Le aumenté 1 centímetro. Una vez tenga el centímetro, entonces voy a escuadrarlo y voy a hacer un rectángulo. Entonces lo escuadro hacia abajo y hago un rectángulo. Continúo. Tengo un rectángulo. Entonces vamos a llamar esta línea, vamos a llamarla X1, ¿ok? Y vamos a buscar una línea que se va a llamar la línea Y1, ¿listo? Sobre la línea X1, que es este, vamos a medir la mitad del cuello, que son 17,5. Desde la línea Y, vamos a buscar la línea Y1 y medimos la mitad del cuello, son 17,5. Marcamos la mitad del cuello. Y en ese momento ya tenemos la línea Y1. Escuadramos ese punto, lo escuadramos. Lo dejamos ahí escuadrado.
Perdón, aquí les pido mil disculpas, aquí cometí un error. ¿Sí? Les pido mil disculpas. Medimos la tercera parte del cuello, que es lo que nosotros obtenemos de hacer una división entre el contorno del cuello. Lo vamos a dividir en 3 y nos da 17.5. Si fuera 36 serían 12. Escuadramos ese punto y tenemos la línea Y1. Lo escuadramos. ¿Listo? Ahora, entre este punto, que es donde yo aumenté el centímetro de costura, y este punto que es el inicio, lo vamos a dividir en 2. ¿Ok? Y lo marcamos. Una vez lo tengamos dividido en 2, le vamos a bajar de 6 a 7 centímetros, o de 5 a 7. Debe de darle ahí. De 5 a 7 centímetros le bajamos. Vamos a escuadrarlo con el punto donde marqué la mitad. ¿Listo? Tomamos la regla sisa, la ubicamos aquí y debe salir la curva para la cabeza de la sisa, debe salir entre los 2 y los 3 centímetros. ¿Ok? Entonces lo ubicamos acá y pasando por el punto donde yo marqué los 6 centímetros, la llevamos hacia abajo. Tomamos la regla sisa, la volteamos y terminamos de darle la cabeza a la manga. ¿Ok? Y ahí tenemos nosotros la cabeza de la manga. Recuerda que aquí le bajamos entre 5 y 7 centímetros. ¿De qué depende estos 5 o 7 centímetros? Del tamaño de la manga. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? Contorno de puño. Entonces, como es media manga la que nosotros estamos trabajando, la mitad de 22 serían 11. Entonces mido aquí la mitad de 22, 11. A esos 11 le aumento costura, 1 centímetro, que fue lo que le aumentamos aquí arriba, 1 centímetro. ¿Ok? Entre este punto, que es el punto donde marqué la medida del largo total de la manga, y este punto que fue donde yo marqué la tercera parte del cuello, vamos a medir acá y sacamos la mitad. ¿Ok? Marcamos la mitad ahí. Tomamos una regla semicurva. En este caso, esta va a ser una manga que no lleva alforzas o pliegues aquí en la parte de abajo. Vamos a hacerla sin alforzas. Entonces vamos a llevar desde el inicio de la sisa, acá, teniendo en cuenta este punto, no hay una medida dada ahí, solamente saqué la mitad, ¿sí? Y la vamos a llevar más o menos a que termine a una distancia de donde yo marqué la mitad de puño. Vamos a ver que termine a los 2 centímetros o 3, dependiendo. Entonces aquí la voy a llevar a los 2 centímetros, ¿sí? Y trazo desde ahí hasta la sisa, desde este punto. Ahora voy a darle la forma al codo. Entonces, desde el punto donde yo marqué la mitad, ubico la regla y la llevo al sitio o al punto donde yo marqué la mitad del puño más 1 centímetro. ¿Sí? Entonces aquí nos queda contorno de la manga en la sisa, contorno de puño, y el codo me va a quedar un poquito más amplio. En este caso, ¿por qué debe quedar más amplio? Porque es que yo doblo el codo, y cuando yo doblo el codo, entonces si yo tengo aquí, supongamos que esta camisa sea fuera de tela rígida, entonces como va a ser muy estrecho acá, no me va a permitir doblar el brazo, porque me falta esta holgadura. ¿Ok? Entonces es importante eso. En el caso de que sea una tela rígida, si es una tela estrés, ¿sí? Entonces pues se lo pueden dar o se lo pueden quitar, porque pues la tela estrés tiene la facilidad de que estira, entonces pues no tendría necesidad. Supongamos que en ese caso no la tendría, entonces voy a marcarle aquí al punto para que vean la diferencia que hay para el codo. ¿No se vio? ¿Listo? Ahí. Entonces, este poquitico es la diferencia que hay en el codo. En este caso, si ustedes van a trabajar con tela estrés, entonces lo sacan derecho o recto hasta acá. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la manga? Y la línea vertical se va a llamar la línea Y. Entonces tenemos la línea Y y la línea X.
Al puño le quitamos 2 centímetros, le vamos a quitar 2 centímetros, entonces me va a quedar de 20, ¿ok? A esos 20 centímetros debo aumentarle costuras. Las costuras, como va a ser tela estrés, vamos a aumentarle más un centímetro. Escuadramos ese centímetro, escuadramos aquí el contorno del puño y le damos el ancho del puño. Nosotros habíamos dicho que el puño era de 6 inicialmente, entonces son 6 que van por encima, 6 que doblan, serían 12 más costuras. Entonces tenemos 12 centímetros de contorno de puño más las costuras que nosotros le vamos a dar. Las costuras en este caso puede ser de 1 centímetro o puede ser de medio. Voy a darle nomás 1 centímetro. Y lo escuadramos. Y aquí, en este punto, tenemos el puño. ¿Ok? Recuerde que va doblado, ¿no? Aquí va doblado. Y el puño debe quedar en su totalidad con un largo de 6 centímetros. En la totalidad, de 6 centímetros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Quitamos esta información de acá y vamos a trazar. Les recuerdo, entre este punto sobre la línea Y y este marcamos 2 más 2 centímetros más costura es igual a 5 centímetros. Acá hay 5 centímetros. Entre este punto desde la línea Y hacia sobre la línea X, medimos quitándole al cuello, vamos a quitarle 3 centímetros, lo dejamos de 32, entonces marcamos 32 más 1 centímetro de costura que es igual a 33. Escuadramos aquí, ese punto, y ahora escuadramos los 5 centímetros hacia abajo. Y ahí tenemos nosotros ya definido el contorno, el cuello, el rib para la camiseta en cuello redondo. ¿Listo? Ahí está el rib. Ya unimos este punto con este punto, como es rib, él estira, y luego lo pegamos ubicando este punto al unirlo sobre un hombro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?